¿Qué tal? En esta oportunidad voy a realizar un ejercicio sobre el tema movimiento rectilíneo uniforme, MRU, el cual dice: dos estudiantes de beca 18 parten en bicicleta al mismo tiempo desde las ciudades de Chiclayo y Lambayeque, las cuales están separadas por una distancia de 1500 metros. El primer estudiante recorre 40 metros más por minuto que el segundo estudiante. El tiempo que tardarán en encontrarse está relacionado con la mitad de metros que el segundo estudiante recorre en un minuto. Determinar la distancia recorrida por el estudiante que parte de la ciudad de Chiclayo hasta el momento de encuentro. Ya, el ejercicio nos proporciona los siguientes datos. Nos proporciona la velocidad del becario que sale de la ciudad de Chiclayo, el cual es la velocidad, le hemos denominado velocidad 1, el cual va a ser equivalente a la distancia más 40. Todo eso en metros por minuto. También podemos determinar la velocidad del becario que sale de la ciudad de Lambayeque, la cual va a ser la distancia en metros por minutos. Y el tiempo de encuentro, el cual va a ser igual a un medio de la distancia. Entonces, nosotros vamos a pasar a ubicar nuestros datos en la gráfica. Tenemos el estudiante que parte de la ciudad de Chiclayo y el estudiante que parte de la ciudad de Lambayeque. Entonces, nosotros primero vamos a ubicar nuestro sistema de referencia, el cual lo vamos a ubicar en esta parte del sistema de referencia. Ya tenemos la velocidad 1. La velocidad 1 la vamos a ubicar en esta parte, va a ser la velocidad del estudiante que parte de la velocidad de la ciudad de Chiclayo. Y la velocidad 2 le vamos a determinar al estudiante que parte de la ciudad de Lambayeque. Nos dice que la distancia de separación entre los dos estudiantes, entre las dos ciudades, es de 1500 metros. Ya, entonces la distancia que va a recorrer en un determinado tiempo el estudiante que parte de la ciudad de Chiclayo va a estar determinada por la posición 1, y la distancia que va a recorrer el segundo estudiante va a estar determinada por la posición 2. Esto lo van a realizar en un determinado tiempo, y en este punto se van a encontrar. Entonces, valiéndonos de ello, nosotros podemos decir que la posición 1 más la posición 2 va a ser igual a 1500 metros. Teniendo ello, esta sería nuestra ecuación número 1. Ya, teniendo ello, nosotros vamos a determinar primero la distancia que recorre el becario que sale de la ciudad de Chiclayo. Para ello vamos a utilizar la siguiente fórmula, la cual es: posición final va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo. Ya, entonces nos ubicamos en el estudiante que parte de la ciudad de Chiclayo. La posición final va a ser donde se van a encontrar. Entonces va a equivaler a la posición 1. Esto va a ser igual a la posición inicial donde se encuentra el estudiante parte del sistema de referencia. Entonces la posición inicial va a ser igual a 0 más la velocidad. En este caso sería la velocidad 1 por el tiempo. Teniendo ello, nosotros podemos decir que la posición 1 va a ser igual a la velocidad 1. La velocidad 1 nos dan como dato, la cual es la distancia más 40. Esto multiplicado por el tiempo. El tiempo también nos dan, el cual es un medio de la distancia. Entonces la distancia sobre 2. Esta sería nuestra ecuación número 2. Entonces, teniendo ello, vamos a pasar
a determinar la distancia que recorre el becario que sale de la ciudad de Lambayeque. Entonces utilizamos la misma fórmula. La posición final va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo. La posición final va a ser, ya que el estudiante va a recorrer hasta el punto de encuentro que nos dicen, entonces la posición final sería, de acuerdo al sistema de referencia, x1, posición 1. Esto va a ser igual a la posición inicial, que sería posición 1 más la posición 2, ya que se encuentra acá. Entonces esto sería posición 1 más la posición 2. Esto más la velocidad inicial, en este caso va a ser la velocidad 2. La velocidad 2 por el tiempo. Ya, reemplazando los datos que tenemos, sería la posición 1 con las dos posiciones se anulan, estas dos se anulan. Entonces nos quedaría, y aquí esto sería negativo, ya no sería positivo. ¿Pero por qué sería negativo? Ya que la velocidad 2 va en contra del sistema de referencia, entonces va a ser negativo. Entonces, esto nos quedaría que la posición 2 va a ser igual a la velocidad 2 por el tiempo. Entonces, nosotros tenemos la velocidad 2, podemos reemplazar, y el tiempo también lo tenemos como dato. Entonces, la posición 2 nos quedaría como la velocidad 2. La velocidad 2 es la distancia. La distancia por el tiempo. El tiempo vendría a ser distancia sobre 2. Entonces, si multiplicando por la distancia, sería distancia al cuadrado. Esto quedaría sobre 2. Entonces, esta sería nuestra tercera ecuación. Ya, teniendo ello, podemos reemplazar la segunda ecuación y la tercera ecuación en la primera ecuación, ya que tenemos la posición 1 y la posición 2. Entonces eso lo realizaremos en esta parte. Reemplazamos la posición 2 y la posición 3 en la ecuación 2 y la ecuación 3 en la ecuación 1. Entonces diríamos que la distancia más 40 multiplicado por la distancia entre 2 más la distancia al cuadrado sobre 2 va a ser igual a 1500. Entonces acá lo único que tenemos que hacer es superar. Entonces podemos multiplicar a los dos lados por 2. Multiplicar por 2. Acá también multiplicamos por 2. Entonces eso nos quedaría, acá nos quedaría que la distancia más 40 por d más la distancia al cuadrado va a ser igual a 3000. Ya, multiplicamos, aplicamos la regla distributiva, nos quedaría distancia al cuadrado más 40d más d cuadrado va a ser igual a 3000. Ya, sumamos, nos quedaría 2d cuadrado más 40d va a ser igual a 3000. Ya, aquí podemos sacar mitad. Mitad acá, mitad acá, mitad acá. Esto nos quedaría distancia al cuadrado más 20d, y aquí nos quedaría 1500. Ese 1500 lo pasamos a restar, menos 1500. Esto va a ser igual a 0. Entonces aquí nos quedaría una ecuación. Desarrollamos por regla de 3 simple, y nos quedaría un número multiplicado que nos dé 1500
y sumado nos debe dar 20. 20D en este caso. Entonces, menos 30. Vemos que estos números se cumplen. Entonces, esto nos quedaría de la siguiente manera. D más 50 va a ser igual a 0. Entonces tendríamos que D va a ser igual a menos 50. Y también tendríamos que D menos 30 va a ser igual a 0. Entonces D nos quedaría igual a 30. Ya, ahora teniendo dos distancias, nos damos cuenta que esta distancia es negativa, y esta distancia, tenemos una distancia negativa y una distancia positiva. Entonces nosotros vamos a ver qué distancia vamos a emplear. En este caso vamos a emplear la distancia positiva, ya que la posición 1, la distancia 1 que recorre el estudiante de Chiclayo, que parte de Chiclayo a Lambayeque, va a ser positiva, ya que está a favor del sistema de referencia. Entonces trabajaremos con la distancia positiva, la cual equivale a 30. En este caso, si queremos poner las unidades, ya que es una longitud de distancia, metros. Esta también sería metros. Ya, entonces, ahora como tenemos la distancia, podemos reemplazar la distancia en la ecuación 2 para hallar la posición 1. Entonces, la posición 1 va a ser igual a la distancia, en este caso la distancia es 30, más 40, la distancia 30 más 40 por la distancia sobre 2. La distancia es 30, entre 2 va a ser 15. Entonces la posición 1 va a ser igual a 30 más 40, que va a ser 70 por 15. La posición 1 va a quedar igual. Entonces esa operación la podemos realizar en nuestra calculadora. Realizaríamos 70 por 15, va a ser igual a 1050. 1050, en este caso metros. Entonces esa sería la distancia que recorre el estudiante que parte de la ciudad de Chiclayo hasta el momento en que se de encuentro. En este caso sería esta distancia. Muchas gracias.